Hola queridos hermanos de la fe católica, bienvenidos una noche más a este canal católico de oraciones, Guerreros de la Fe Católica Joven. Bueno, he decidido hacer esta grabación para compartirles una coronilla de protección que es extraída del libro de las revelaciones de María, Madre de la Iglesia, dada a San Agustín del Divino Corazón. Os invito también en esta noche, pues, a rezar la coronilla conmigo. Espero les guste, lo compartan con sus familiares, con sus amigos o con las personas que más quieran. ¿Ok? Comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, hija de San Joaquín y Santa Ana, María Santísima. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. 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 Huid poderes malignos, venció Cristo el Señor. Ave María Purísima, sin pecado concebida, hija de San Joaquín y Santa Ana, María Santísima. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. 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 Huid poderes malignos, venció Cristo el Señor. Ave María Purísima, sin pecado concebida, hija de San Joaquín y Santa Ana, María Santísima. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. 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 Huid poderes malignos, venció Cristo el Señor. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, hija de San Joaquín y Santa Ana, María Santísima. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. 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 Huid poderes malignos, venció Cristo el Señor. Ave María Purísima, sin pecado concebida, hija de San Joaquín y Santa Ana, María Santísima. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. 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 Huid poderes malignos, venció Cristo el Señor. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, hija de San Joaquín y Santa Ana, María Santísima. Corazones triunfantes de Jesús y de María, reinar en mi vida y en mi corazón. Corazones triunfantes de Jesús y de María, reinar en mi vida y en mi corazón. Corazones triunfantes de Jesús y de María, reinar en mi vida y en mi corazón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Si este video les ha gustado, por favor denle like, suscríbanse y activen la campanita, compartan y ayuden a este canal.